Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Marco Rojas y hoy vamos a presentar este webinar denominado El delito de lavado de activos. El evento se dividirá en dos partes. En la primera se hará una explicación de los aspectos generales del tema y en la segunda se responderán las preguntas que hayan surgido a lo largo de la explicación del ponente. Para esto agradeceré que las dudas o consultas sean remitidas mediante el chat. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Luis Ishii Mesa. El doctor Ishii es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster por la Universidad San Martín de Porres. Cuenta con estudios de doctorado finalizados por la Universidad de Sevilla y Jaén en España. Fue exdirector general de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Muy buenas noches, doctor Luis Ishii. Nuevamente le reitero el agradecimiento por el apoyo brindado hoy en este webinar. Doctor. Sí, un ratito. ¿Aló? Sí, buenas noches con todos. No sé si se me escucha bien, por favor, ahí. Sí, se le escucha bien. El video nomás dice, ahora sí, iniciar video. Ahora sí estoy ahí. Perfecto. Bueno, muy buenas noches con todos. Gracias, Marco, por la presentación. Gracias a la consultoría de mi amigo Ítalo por la invitación a esta disertación sobre un tema tan importante actualmente como es el tema del lavado de activos, ¿no? He querido justamente disertar, ¿no?, sobre este tema del delito del lavado de activos por la importancia que tiene hoy el tema actual de esta figura delictiva, ¿no?, en el ámbito de la realidad criminal nacional e internacional, y sobre todo porque mucho se habla casi todos los días en los medios informativos, periodísticos, en el tema de las conversaciones sobre un tema tan técnico y tan complejo como es el lavado de activos, pero que todavía falta afinar, desarrollar algunos aspectos importantes que están vinculados a esta figura que tuvo su origen por allá en los años 1980 en el proceso de replanteamiento de la política internacional antidrogas, que justamente en su oportunidad emprendió el presidente norteamericano Ronald Reagan allá en Estados Unidos como consecuencia de la invasión, podemos decir, de narcotráfico en tierras norteamericanas por parte de los carteles colombianos, sobre todo el llamado cartel de Medellín, que en su oportunidad justamente una expansión bastante importante con Griselda Blanco a finales de los años 80 y que justamente generó un caos, obviamente, en los Estados Unidos y que generó justamente un proceso de replanteamiento de la política internacional antidrogas. Y esto finalizó con la llamada Convención de Viena de 1988, Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y que justamente generó, obviamente, la recomendación y obligación de aquellos países que suscribieron y ratificaron la Convención de Viena de incorporar esta figura delictiva en su legislación penal nacional, como lo hizo obviamente el Perú, que incorporó el delito de lavado de activos dentro del Código Penal de 1991 a través del decreto legislativo 736. Mire lo que le estoy diciendo, ¿no? El delito de lavado de activo aparece regulado obviamente en el Código Penal de 1991, en los artículos 296A, 296B, vinculado al tráfico ilícito de drogas, obviamente como consecuencia de la ratificación que tuvo obviamente la Convención de Viena por parte del Estado peruano, como consecuencia obviamente de buscar otra forma distinta de luchar frente a grupos criminales que comenzaban a organizarse para obviamente cometer una figura tan bastante, obviamente, perseguida, sancionada como es el tráfico ilícito de drogas, pero de una manera distinta, ¿no? Una manera distinta en el ámbito de no atacar, obviamente, el tema de crear nuevas figuras penales o nuevas agravantes vinculadas al tráfico ilícito de drogas, sino obviamente atacar el tema del nivel económico, la capacidad, obviamente, que permite operar al grupo criminal organizado, que es obviamente los activos, el dinero en aquel entonces. Esa es la manera como surge justamente el tema del lavado de activos en el contexto internacional, pero de ahí hasta su regulación actual, dentro ya de una ley extrapenal, que es ley fuera del Código Penal, una ley especial, que es el Decreto Legislativo 1106, con tantas modificaciones que ha tenido esta figura delictiva en la legislación penal nacional, han pasado muchas cosas. Y obviamente sobre eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre el tema justamente del delito de lavado de activos, sus orígenes, el contexto, su regulación penal, la importancia de entender el panorama actual de la criminalidad contemporánea vinculada a esta figura delictiva.
Un aspecto bastante importante con el cual justamente empecé, ¿no? En estos primeros minutos de esta disertación es entender eso, precisamente, ¿no? Que el panorama actual de la criminalidad contemporánea presenta hoy un panorama distinto y distante de aquellos que orientaron a los estados a plantear sistemas preventivos y represivos para hacerle frente. Y eso justamente genera por un aspecto bastante importante en el cambio de la criminalidad contemporánea frente justamente a una criminalidad individual asociada generalmente a la construcción de figuras dogmáticas como la teoría de la imputación penal, teoría general del delito, basado justamente en los llamados modelos bipolares, donde un sujeto individual atentaba contra otra persona individual, comienzan a aparecer con mayor frecuencia la presencia de una delincuencia paralela y una delincuencia de carácter colectiva, y específicamente de grupos criminales que comienzan a organizarse para cometer justamente hechos delictivos nacionales y transnacionales. La influencia de la globalización, el tema de la apertura de la economía de los mercados, la llamada era de la tecnologización, el tema justamente de desarrollo científico, tecnológico, ha generado obviamente acortar las brechas entre los países, pero también ha permitido que los grupos criminales comiencen a explorar, a expandirse, a llegar a mercados que nunca antes obviamente habían logrado y establezcan también alianzas estratégicas nacionales e internacionales para poder delinquir. Y obviamente en búsqueda muchas veces de beneficios de carácter obviamente ilegal, de carácter obviamente económico, que permita justamente obtener algunos beneficios obviamente al margen de la ley. Esto obviamente ha generado un aspecto bastante particular porque hoy se habla de una trilogía indisociable que vincula justamente una criminalidad contemporánea, sobre todo de carácter colectiva, de carácter grupal, que pasa justamente por tres ejes concretos que son obviamente indisociables y que van de la mano. Cuando se habla justamente de delincuencia colectiva, que duda cabe que por excelencia se habla de crimen organizado, pero cuando se habla de crimen organizado de una u otra manera se asocia a un tema vinculado lavado de activos. Entonces, el tema es bastante claro porque cuando uno ve una información periodística los fines de semana, lee un periódico o escucha una conversación, habla justamente de grupos criminales organizados, organizaciones criminales vinculadas al tema del tráfico de drogas, al tema justamente vinculado al ámbito de trata de personas, al tema justamente de tráfico de bienes culturales, tráfico de armas, pero obviamente asocia obviamente el tema vinculado al tema del lavado de activos, justamente darle apariencia, dice, de legalidad a dinero, bienes, efectos o ganancias de origen ilícito, ¿no? Pero cuando uno escucha crimen organizado, grupos criminales organizados, lavado, viene un tercer componente que va de la mano, corrupción de funcionarios. Entonces, qué duda cabe, obviamente, que los casos de investigaciones periodísticas, los casos penales que involucran a grandes funcionarios o exfuncionarios del Estado, genera justamente un ámbito de poder entender de que cuando se habla de corrupción de funcionarios, de expresidentes vinculados a megaobras, a corrupción, se habla justamente de una criminalidad organizada. Y cuando se habla justamente también de una criminalidad organizada y corrupción de funcionarios, se habla también de lavado de activos. Este es el panorama actual. Mire usted en la diapositiva que le presento de la criminalidad contemporánea. Hay una trilogía indisociable. Si existe crimen organizado, existe de una u otra manera lavado de activo. Y de una manera u otra, en los grupos criminales organizados que lavan activo tratan de corromper funcionarios públicos, bien para obtener un beneficio a favor de ellos o bien porque tratan de involucrar al funcionario dentro de su desarrollo del programático criminal. Este es un aspecto bastante importante. ¿Por qué? Porque obviamente el entendimiento que tiene que tener alguien que se adentra al mundo del lavado de activos tiene que entender en qué anda este panorama actual de la criminalidad contemporánea, entender que los grupos criminales organizados demandan la presencia obviamente de lavado de activos, no solamente para el goce o disfrute de sus actividades ilegales, sino también el soporte logístico que les permite obviamente seguir manteniéndose la actividad criminal, pero además también obviamente el ámbito de la corrupción funcionarial forma parte importante del vecino programático criminal. Esto porque es importante en el tema concreto. Yo les vuelvo a señalar un aspecto bastante importante. Los visos de crimen organizado obviamente tienen una característica particular, no solamente de carácter nacional, sino también justamente de carácter transnacional. Y el carácter transnacional justamente permite verificar no solamente grupos criminales organizados que operan en un país u otro país, sino que la tendencia, obviamente en América Latina, la tendencia a nivel mundial justamente versa sobre la transnacionalidad de justamente este fenómeno criminal. Otro aspecto importante también en este panorama actual del crimen organizado que asocia al tema del lavado de activos son las llamadas presencias de las llamadas industrias o empresas criminales.
porque obviamente un aspecto que a uno le tiene que quedar claro es que el crimen organizado no se agota en el tema justamente de grupos criminales que buscan grandes beneficios económicos, que por excelencia el crimen persiga grandes capitales ilícitos en el tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de bienes culturales, es otra cosa, ¿correcto? Pero el crimen organizado no se agota en el tema justamente de las empresas o industrias criminales, pero curiosamente son estas las que más se asocian al tema de lavado de activos, porque son las que generan actividades ilícitas, las que generan capitales ilícitos que merecen ser justamente o buscan obtener justamente un viso de legalidad para poder obviamente utilizar estos dineros mal habidos, por ejemplo. Y esto genera también un aspecto importante dentro del panorama actual, porque las llamadas empresas o industrias criminales tratan de establecer tipologías criminales de cómo operan, obviamente no solamente en el ámbito de poder delinquir o cometer el hecho punible, sino también en el ámbito de cómo se estructuran a través de personas jurídicas para poder darle viso de legalidad a esos activos mal habidos. Entonces, ese es un panorama bastante importante en que anda hoy el crimen organizado, en el diseño de nuevas tipologías criminales, no solamente de cómo opera el grupo criminal organizado, sino también cómo operan personas jurídicas, empresas que hay de por medio que buscan darle una apariencia de legalidad a activos de origen ilegales. Y eso obviamente es la finalidad, ¿correcto? Y este es el elemento central del grupo criminal organizado, lavado de activos. Porque el lavado de activos es eso, es un proceso, es una secuencia que busca darle apariencia y legalidad a los dineros, bienes, efectos o ganancias de origen ilícito. Actividades que generan activos ilegales del tráfico de drogas, del tráfico de armas, de la corrupción funcionarial, buscan tener una apariencia de legalidad, no solamente para que sea el disfrute de bienes de origen ilícito y sea el soporte logístico, obviamente, que también permita seguir operando al tema del crimen organizado. Este es un aspecto bastante importante en el ámbito, obviamente, de cómo opera el crimen organizado actualmente. Actividades criminales que cometen hechos punibles con una represión penal, pero obviamente que buscan tener obviamente un efecto de legalidad a estos dineros mal habidos para poder obviamente seguir operando. Y esto es un aspecto bastante importante porque cuando uno ve la legislación penal, usted no va a encontrar un delito que diga delito de lavado de activos. Lo que usted va a encontrar son los llamados actos de conversión, actos de transferencia, actos de ocultamiento y tenencia, transporte, traslado, ingreso o salida del país de dinero o títulos valores. ¿Por qué es importante? Mire usted acá en esta diapositiva que yo le muestro, porque lo que se criminaliza son las etapas del delito de lavado de activos. Entonces es por eso que se llama y se dice en doctrina, en el desarrollo jurisprudencial, que el delito de lavado de activos es secuencia o proceso, ¿no? Porque obviamente implica varias etapas y son esas etapas, obviamente, las que están criminalizadas en el marco de la regulación penal del hoy decreto legislativo 1106, que fue dado el 19 de abril del año 2012, ya con 3 modificaciones de por medio que vamos a ver. Entonces, ese es un aspecto bastante importante tenerlo siempre presente, ¿no? El lavado de activos es un conjunto de operaciones que vamos a ver que buscan darle apariencia y legalidad a dinero, bienes, efectos o ganancias de procedencia ilícita. Y lo que se criminaliza en el ámbito, obviamente, de la regulación penal nacional en el Perú y obviamente los países, obviamente, que han adoptado este modelo de las recomendaciones de las convenciones de Viena, de Palermo, de Mérida, obviamente toman como referencia el tema de las etapas, obviamente criminalizadas, colocación, intercalación e integración, que es lo que vamos a ver en unos momentos. Pero también es un tema bastante importante y siempre tener presente esto, ¿no? Que en el tema del lavado de activos usted no solamente debe encontrar personas naturales, va también a encontrar de por medio personas jurídicas, entes ficticios que son utilizadas para darle apariencia y legalidad a estos activos de origen ilícito. Y ese es un tema bastante importante, porque cualquiera que se adentre en el manejo, en el estudio, en el análisis de una figura tan compleja como es el lavado de activos, tiene que entender cómo opera el tema justamente del crimen organizado, cómo opera el tema del lavado de activos. Uno plantea estrategias nacionales e internacionales que no solamente buscan atacar al tema de las personas naturales, sino también a las personas jurídicas. Y el tema es así, y es muy importante, mire usted por qué. Porque durante mucho tiempo el tema de los esfuerzos de los operadores siempre ha estado direccionado a sancionar a las personas naturales, a los grupos criminales organizados. Claro, pero si usted finalmente, mire la lógica, agarra y sanciona a una persona por un tema de lavado de activo y el aparato criminal sigue operando y la empresa sigue operando, pues va a captar a otra persona natural y va a seguir haciendo justamente una figura que se sigue llamando lavado de activo.
Y esto es un circuito que nunca va a parar, porque obviamente la persona irá a la cárcel, pero si la persona jurídica no es sancionada, va a seguir operando. Entonces es por eso que las estrategias internacionales demandan obviamente hoy en día la represión penal de personas jurídicas involucradas en la comisión de un hecho delictivo. Y no solamente reprimir a las personas jurídicas. Mira el panorama actual en qué anda, en esta línea verde que yo justamente le planteo acá, en el tema justamente de la recuperación de activos, porque obviamente lo que le interesa al Estado es recuperar esos activos de origen ilícito, obviamente que pase, obviamente al tema del poder del Estado legítimamente para poder obviamente darlos en uso, en usufructo de las agencias que luchan contra el crimen organizado. Entonces, el tema de la recuperación de activos constituye una política actual en la lucha contra el crimen organizado, en el tema del lavado de activos. Y es por eso que usted comienza a escuchar figuras como, por ejemplo, en la legislación penal nacional, como extinción de dominio, decreto legislativo 1373. Oiga, ¿por qué extinción de dominio, recuperación de activos? Porque esa es la finalidad, que los activos de origen ilegal pasen justamente a nombre del Estado y el Estado pueda disponer de ellos en la lucha contra el crimen organizado. Ese es el panorama actual. Ese es el contexto en el que usted tiene que dar bien claro cuando quiere combatir un tema que se llama lavado de activos y conocer a cabalidad la figura criminal de lavado y todo el contexto que va relacionado a él. Sin embargo, falta un componente adicional, y ese componente adicional es este de acá, el tema de la lucha contra la corrupción de funcionarios en esta trilogía indisociable, donde justamente el aspecto es bastante importante y mire bastante cuidadoso. Debemos tener mucho cuidado cuando hablamos justamente de corrupción de funcionarios, más allá de dañar honras a veces injustas y obviamente más allá de poder involucrar a cualquier funcionario público, lo importante siempre es obviamente advertir y entender una problemática que está ocurriendo en los últimos años en el tema de la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado. Nos hemos enfrascado en el ámbito quizás de las investigaciones y en el ámbito justamente del enfoque, obviamente siempre mirar al líder, al funcionario de primer nivel, ¿correcto? Aquel expresidente, aquel exgobernador regional, aquel exalcalde, obviamente que una gestión vinculada a un tema de corrupción, de lavado y crimen organizado. Pero cuidado, el tema del crimen organizado implica una estructura y en una estructura implican varios niveles y en varios niveles implican varias personas involucradas acá. Y este es un aspecto bastante para tener en cuenta, el tema de poder enfocar, de poder dirigir una investigación de corrupción de funcionarios, no solamente apuntar al primer nivel, sino a los niveles intermedios, al verdadero hombre de atrás, a los topos, a los que están 15 o 20 años enquistados en una administración y no salen, y no se conocen, y no los alcanzan, y que desaprovechan solamente a los funcionarios de turno para poder delinquir y seguir operando. Entonces, ese es un aspecto bastante importante, porque hoy casos, por ejemplo, como el tema de la vacuna Gate, el tema del gasolinazo nuevo que se habla justamente en estos días, apuntan siempre a las grandes esferas, y obviamente que en parte en puridad es correcto, si es que hay razones e inicios suficientes para ello, pero cuidado, es todo un aparato, es toda una estructura, por eso es que las tipologías, el conocimiento de cómo opera el aparato criminal es bastante importante. Se habla de inhabilitaciones, obviamente para poder sancionar a funcionarios de primer nivel, segundo nivel. Claro, el tema es inhabilitaciones o mire usted, o un nuevo diseño estructural de la administración, donde el ámbito del nivel del control alcance no solamente al funcionario de primer nivel, sino a todos los sectores de la organización criminal que puede estar enquistada en un aparato estatal. Entonces, esto es un aspecto bastante importante para tenerlo presente. Este es un punto de entrada importante que permite a usted poder justificar lo que va a haber. Entender que el panorama actual del tema del lavado de activos parte por una lógica de una trilogía indisociable. Si hay crimen organizado y sobre todo vinculado a las llamadas empresas o industrias criminales, hay de todas maneras lavado de activos. El lavado de activos no se agota solamente en el tema de personas naturales, también personas jurídicas. Y si hay crimen y si hay lavado, de una u otra manera se busca el tema justamente de la corrupción funcionarial, por varias razones, bien para obtener impunidad, o bien para obtener justamente determinada sobreguarda, o bien porque se trata de poder ingresar o incorporar al funcionario dentro de la estructura criminal delictiva. Esta es la característica actual del panorama actual del tema del lavado de activos. Y es por ello que en atención a ese panorama actual, los instrumentos internacionales y nacionales han direccionado sus políticas en el tema del lavado de activos. Mire usted acá. Hay tres instrumentos internacionales
de Naciones Unidas, al ser la organización que obviamente alberga a la gran cantidad de naciones y sobre todo en el tema vinculado también en política de represión y prevención contra la delincuencia, que obviamente sirvieron de ejes estratégicos en la lucha contra el tema del lavado de activos. Entonces, hay tres convenciones importantes que usted tiene que manejar y entenderlas para obviamente poder visualizar, poder enfocar cuáles son las estrategias para poder combatir el tema del lavado de activo vinculado al tema del crimen organizado y vinculado al tema de corrupción de funcionarios. Son estas tres: la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que es la llamada Convención de Viena de 1988. La llamada Convención de Naciones Unidas contra la llamada delincuencia organizada transnacional, que es la llamada Convención de Palermo del año 2000, y la llamada Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que es la llamada Convención de Mérida del año 2003. Tres convenciones, tres instrumentos internacionales de Naciones Unidas que marcan la pauta, obviamente en el ámbito de las estrategias internacionales para justamente luchar de manera eficaz contra el tema del lavado de activo asociado al crimen organizado y al tema de la corrupción funcionarial. Pero un aspecto siempre recomendativo, que obviamente ya quien se quiera adentrar más en el tema de lo que es el tema del lavado de activo, genera justamente un ámbito de análisis mucho más amplio, ¿no? Obviamente siempre se hace referencia a los puntos madres del cual nacen todas las convenciones derivadas o instrumentos posteriores en lucha contra el tema del lavado de activo. Pero obviamente los antecedentes importantes que están detrás de estas convenciones es un aspecto que siempre hay que revisar, sobre todo para entender la naturaleza de la figura, que es lo que se persigue con una estrategia nacional e internacional, como extinción de dominio, obstrucción a la justicia, cooperación internacional, capacitación técnica, coordinación interinstitucional en el tema del lavado de activos. Entonces, me parece importante, obviamente, y ese es un tema ya más técnico, pero que usted tenga, obviamente, al alcance los congresos de Naciones Unidas sobre justicia penal, prevención de delitos, que permitieron, obviamente, un desarrollo importante ex ante a la acción de la Convención de Naciones Unidas. Entonces, no es que una convención salga de un momento para otro, es un trabajo programático de años que genera justamente congresos, conferencias, reuniones multisectoriales. Yo acá justamente le he colocado algunos documentos de Congreso de Naciones Unidas que justamente asocian un antes, razones, fundamentos, que después van a ser plasmadas obviamente en las llamadas convenciones que hemos señalado. Brevemente le voy a señalar la importancia de esto de la legislación penal nacional, porque hablamos del delito de lavado de activos, para después mostrar las estrategias internacionales importantes que están asociadas y que decantan, obviamente, en el ámbito de la regulación penal, la regulación legal que tiene esta figura delictiva. La Convención de Viena, correcto, de 1988. Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, es un instrumento internacional que usted no puede, obviamente, dejar de revisar en el entendimiento de lo que es el delito de lavado de activo y sobre todo en el marco legal nacional, aquí en el Perú. Como le vuelvo a señalar, el tema de la Convención de Viena de 1988 es el punto de partida del nacimiento de un delito que en principio se llamó lavado de dinero y que hoy se llama justamente lavado de activo. Entonces, la decisión de poder sancionar, a reprimir, obviamente, una figura que se llamó en su comienzo lavado de activos, surge con la llamada Convención de Viena de 1988, cuando le vuelvo a señalar, durante el gobierno del presidente norteamericano Ronald Reagan, se plantean nuevas estrategias distintas para hacer frente justamente a un fenómeno criminal que aquejaba duramente, entre ellos a Estados Unidos, que es el tema del tráfico ilícito de drogas, y sobre todo por influencia, ¿no?, de lo que usted ve en la televisión, en History Channel, en Discovery, obviamente del tema de la influencia de los carteles mexicanos, de los carteles colombianos, el cartel de Medellín, obviamente en Estados Unidos, y que justamente generaba un caos, obviamente en el tema de la afectación a la salud de jóvenes, niños, adolescentes, y que genera un recambio, un replanteo en el tema justamente de luchar frente justamente a esta inferencia justamente de los carteles colombianos en tierras americanas. Y obviamente el tema de la difusión también en países europeos y en países justamente los Países Bajos. Entonces, esto originó justamente un replanteo en el ámbito justamente de luchar contra el tema del tráfico ilícito de drogas, porque justamente encontrábamos un grupo de personas que comenzaban a asociarse, organizarse de una manera distinta, obviamente a nivel internacional, para traficar con sustancias prohibidas, y que generó obviamente un caos en el ámbito de la lucha contra estas figuras criminales. Entonces la lógica fue distinta.
La lógica de los países fue, oiga, el tema del tráfico ilícito de drogas no se va a solucionar creando nuevos delitos, no se va a quedar solucionando aumentando penas, ni nuevas circunstancias agravantes al tema de los códigos penales. La estrategia tiene que girar por un tema distinto. Si estos grupos criminales están operando como verdaderas empresas del crimen, como industrias criminales, con personas jurídicas de por medio, entonces hay que luchar de una manera distinta. Entonces se comienza a diseñar una política y se comienza a analizar, oiga, para que una empresa funcione, para poder obviamente pasar la droga de un lugar a otro, hay que corromper, se requiere dinero. Pero obviamente para que la droga se pase hay que sembrarla. Hay que obviamente poner obviamente que el campesino siembre otra cosa que sea la hoja de coca. Entonces ese tema concreto genera un aspecto bastante importante, porque obviamente pasar controles, insumos químicos, adquirir, genera justamente el tema del dinero, de los activos. Entonces la lógica fue distinta. Oiga, ataquemos obviamente el insumo principal que requieren obviamente los grupos criminales organizados para poder operar el dinero. Entonces, criminalicemos, obviamente, esas conductas criminales que originan activos de origen ilegal. Y es así como surge, justamente con la llamada Convención de Viena, el tema de lavado de dinero. Obviamente, atacar al afectar el núcleo central, los activos que permiten seguir operando, el soporte logístico del crimen organizado. Entonces, bajo esa lógica es que justamente surge la llamada Convención de Viena de 1988. Dentro de sus estrategias, justamente incorporar una figura criminal en la legislación penal de los países que se llama lavado de dinero en aquel entonces. Atacar aquellos dineros que tienen una procedencia ilícita y en aquel entonces proveniente del tráfico ilícito de drogas. Y mire usted, eso es una de las razones por las cuales el Perú, que suscribió o ratificó la Convención de Viena de 1988, cuando aparece el Código Penal de 1991, unos meses después del 8 de abril, incorpora con el decreto legislativo 736 en los delitos de lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas en los artículos 296A y 296B del Código Penal, así como me escucha. El tema de lavado de dinero surge así en el Perú, en el Código Penal, con el decreto legislativo 736, vinculado al tráfico ilícito de drogas. ¿Por qué surge ahí? Porque obviamente el Perú había suscrito, ratificó la llamada Convención de Viena de 1988. Pero Viena no solamente fue importante por eso, porque sirvió de base a la legislación penal nacional peruana. Viena fue importante porque dio una serie de recomendaciones en la lucha contra aquel entonces lavado de dinero, entre ellos fortalecer el sistema de intervención financiera, las reglas de prevención en el tema justamente de los grupos del sector financiero, de los bancos. Ahí surgen después las UIFs, las unidades de inteligencia financiera, que tanto se habla. Ahí surge justamente el tema de la cooperación internacional, asistencia mutua en materia penal, las técnicas especiales de investigación, como justamente son los agentes encubiertos, la entrega vigilada, la remesa controlada, la investigación telefónica. Es importante en el tema justamente de Viena, pero obviamente el aspecto y el desarrollo del crimen organizado generó también justamente un entendimiento de que no solamente el tema vinculado al tema del tráfico ilícito de drogas genera grandes ganancias ilegales a los grupos criminales organizados, también está el tráfico de armas, el tráfico de bienes culturales, el robo, por ejemplo, a nivel escala. Entonces, eso generó obviamente también el entendimiento de que 12 años después apareciera una segunda convención importante, básica, central, que era la llamada Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la llamada Convención de Palermo del año 2000. Obviamente nombre emblemático como consecuencia del ataque que surgió justamente Giuseppe Falcone, Giuseppe Borsellino en la lucha contra las mafias italianas, y que obviamente es una respuesta obviamente de los estados frente al crimen organizado. Palermo fue importante por un aspecto importante, central, por primera vez un instrumento internacional de Naciones Unidas definía de manera clara qué cosa era justamente el crimen organizado, sin dejar de lado de que ya antes los trabajos anteriores vinculados obviamente al tema de Viena y las conferencias multinacionales como la conferencia de Nápoles del 94 habían desarrollado bastante extenso el tema justamente de esas tipologías criminales. Y esto fue un aspecto bastante importante porque Palermo obviamente fue un instrumento exprofesamente dado para el crimen organizado, pero también hubo desarrollos importantes vinculados al tema del lavado de activos y que tuvieron influencia en la legislación penal nacional, sobre todo bajo el entendimiento de que el tema de lavado de dinero, lavado de activos, correcto, de origen ilícito, no solamente provienen del tráfico de drogas, sino también provienen de otras figuras criminales.
Entonces, el tema de la Convención de Palermo del año 2000 no solamente fue importante porque dio un concepto operativo de lo que es crimen organizado con sus características que ha sido adoptada en la legislación de varios países, como el Perú, con la ley del crimen organizado, la ley número 30.077 del 20 de agosto de 2013 y modificaciones, sino obviamente fue importante porque obviamente Palermo estableció y señaló que el tema del lavado ya de activos no solamente proviene del tema del tráfico de drogas, sino puede provenir de cualquier conducta criminal que asocie el crimen organizado para obtener grandes ganancias económicas. Y aparte ya el tema del giro, no solamente es lavado de dinero, lavado de activos. El tema de activos implica también dinero, bienes, efectos o ganancias que haya generado justamente esos dineros ilegales previamente lavados por el crimen organizado. Por eso fue importante en el tema de Palermo. Y Palermo también fue importante porque justamente estableció las bases importantes en la lucha justamente de carácter transnacional, con un desarrollo bastante amplio de lo que se habla justamente de cooperación judicial internacional, asistencia mutua en materia penal, el tema justamente vinculado a la capacitación internacional entre los países al ser justamente un fenómeno transnacional. Por eso es importante, obviamente, Palermo, el tema de la protección de testigos, asistencia a las víctimas, el tema de la penalización de lo que se habla mucho hoy en día de obstrucción a la justicia. Correcto, es un aspecto bastante importante y el desarrollo cada vez más profundo de las llamadas técnicas especiales de investigación. Como consecuencia de esto, ¿qué hay, señor Ishii? Como consecuencia de la Convención de Palermo en la legislación penal nacional, luego de las modificaciones que había tenido justamente en aquel entonces el lavado de dinero en el Código Penal, lo que hizo el legislador fue sustraer el tema del delito de lavado de dinero fuera ya del Código Penal y lo reguló justamente una ley penal especial, la ley número 27.765 del año 2002. Y esa ley marca un punto de quiebre bastante importante porque el legislador con esa ley 27.765 extrae el delito de lavado de dinero o el lavado de activos fuera del Código Penal y lo regula justamente una ley penal especial, señalando claramente las etapas, los actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia. Correcto, y eso es un aspecto bastante importante. ¿Por qué? Porque esa justamente desarrolló también un desarrollo palmario, primigenio, vinculado ya al tema de corrupción de funcionarios inmersos en el tema justamente de lavado de activos. Y que después, mire usted, fue ratificada por la llamada Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que es la llamada Convención de Mérida del año 2003. Y la Convención de Mérida del año 2003 es una convención bastante importante, fundamental, porque obviamente cierra este ciclo, esta trilogía indisociable que justamente le señalo. Naciones Unidas contra la Corrupción de Mérida del año 2003 no solamente es importante porque estableció pautas, estrategias para luchar contra la corrupción de funcionarios en el ámbito de la administración pública, que eso se ha metalizado del Perú con la ley número 28.355 de octubre del año 2004, sino que Mérida es importante obviamente porque plantean esta lógica, el tema del crimen organizado vinculado también al tema de lavado de activos, al tema de corrupción de funcionarios y el reforzamiento de las demás técnicas especiales de investigación, ampliación en los procesos de prescripción, obviamente cuando estamos ante casos vinculados al tema de lavado de activos y corrupción de funcionarios. Esto, correcto, son tres instrumentos básicos que plantearon estrategias. Mire lo que le voy a decir, internacionales para los países que suscribieran y ratificaran la lucha contra la corrupción y el lavado de activos fueran implementándola progresivamente en su legislación penal nacional. Entonces, hoy se habla de el tema técnicas especiales de investigación, se habla de extinción de dominio, se habla de responsabilidad, todo eso ya está en estas convenciones. Estas convenciones dieron lugar a 8 puntos concretos que usted tiene que saber hoy para entender todo el panorama actual del lavado de activos y las políticas, estrategias internacionales y nacionales. Son estas. Mire usted. Primero, el tema de poder entender que la delincuencia colectiva tiene por excelencia un tema central que se llama crimen organizado y donde el punto central es saber siempre su modus operandi. Y eso implica manejar el tema de las tipologías criminales. ¿Cuál es el problema en nuestra lucha contra el tema del crimen organizado? Que a veces manejamos tipologías obsoletas de hace 20, 15 años, cuando el crimen organizado va mutando, va cambiando todos los días. Entonces, digamos, agencias de control que retroalimenten constantemente. ¿Por qué? Porque obviamente es una exigencia conocer las tipologías criminales vinculadas al tema del crimen organizado. El tema de lo que se recomendaba, la penalización, obviamente no solamente los integrantes del grupo criminal, sino los niveles de participación, las figuras conspirativas, como justamente un adelantamiento de la barrera de punibilidad,
o delitos de peligro abstracto, peligro de conducta. Son aspectos centrales que planteaban justamente esos instrumentos internacionales. Oiga, en el tema, mira lo que le voy a decir, crimen organizado, no solamente sancione usted al tema del líder, al tema justamente del capo, sancione también al tema del partícipe, sancione también al que conspira, el que de una u otra manera participa, sancione al profesional que justamente con su conocimiento exprofesamente brinda alguna información relevante con su conocimiento para lavar activo al servicio del equipo organizado. A ese tiene que sancionarlo. Oiga, pero si no conoce, bueno, usted tiene una cosa neutral, correcto, pero esos son aspectos importantes que plantean estos instrumentos internacionales. La revaluación de las técnicas especiales de investigación, el tema de agentes encubiertos, entrega vigilada, vigilancia electrónica. Hoy se habla de agentes especiales, se habla de agentes provocadores en algunos países como Chile, se habla justamente de remesas controladas. Obviamente, cuando usted ve la televisión, estos programas periodísticos o de documentales, vigilancia electrónica, con el tema justamente de los celulares, la geolocalización, los drones, los satélites, obviamente al servicio del crimen organizado, pero también de los estados para poder luchar justamente de manera eficaz contra el crimen organizado en el tema del lavado de activos. Acá, tercero, la penalización de la obstrucción a la justicia, que tanto se habla justamente hoy en día y tanto se incorpora en algunas, obviamente, investigaciones, pero ¿cómo nace la obstrucción a la justicia? La obstrucción a la justicia tiene sus antecedentes en la llamada Convención de Palermo del año 2000, que recomienda incorporar a los estados un delito que afecta a la administración de justicia. Pero ¿hasta dónde alcanza? ¿Qué incorpora el tema concreto? Entonces son figuras, mire usted, que vienen de la Convención de Palermo y que recién se implementan poco a poco. No es que se implementen, sino obviamente que se aplican recién en el ámbito justamente de casos penales, como usted ve de casos emblemáticos el día de hoy. Lavado de activo, el tema central. Oiga, siempre los tres instrumentos internacionales que le he señalado plantean eso. Oiga, el lavado es un aspecto central en la lucha contra el crimen organizado, no solamente desde el punto de vista de represión, sino también el tema justamente de prevención. Entender a cabalidad el tema del lavado de activo y entender claramente que como un delito secuencia o proceso lo que criminaliza la ley son las etapas, no el lavado en sí. Obviamente, usted no encontró un delito que se llama el delito de lavado de activo. Usted va a llevar los actos de conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia, transporte, traslado, ingresos en el país. Eso es lo que se criminaliza como lavado de activo, las etapas, la secuencia de un proceso. La responsabilidad de personas jurídicas, qué duda cabe, obviamente, como le he señalado, qué duda cabe que ver, obviamente, el tema del crimen organizado implica siempre el tema de presencia de personas jurídicas de por medio. Y obviamente el problema es que el código, la legislación penal nacional tiene consecuencias accesorias bajo un sistema vicarial o de heteroresponsabilidad. Sanciono a la persona natural, sanciona a la persona jurídica, pero de pronto surgen los llamados modelos de prevención, los llamados compliance o los programas de prevención, obviamente, de lucha contra la delincuencia y justamente genera una suerte de algunas innovaciones de regulación administrativa, como es la llamada responsabilidad administrativa de personas jurídicas. Oye, y eso no es una suerte de un fraude de etiquetas, no es una consecuencia accesoria, no es una doble regulación penal, en eso anda. ¿Por qué se dio? La pregunta es quién lo dio, ¿no? ¿Y por qué se dio? Era necesario colocar justamente figuras así. Esas cosas son justamente aspectos bastante importantes, porque en el ámbito de una responsabilidad de personas jurídicas ya se hablaba, los tres instrumentos internacionales, Viena, Palermo y Mérida, hablaban siempre de sanciones a personas jurídicas y no detallaban si era civil, administrativo, penal, es sancionar personas jurídicas. Y eso ha sido justamente el caballito en el tema concreto por el cual se han venido dando estos modelos de represión administrativa con la ley número 30.424, modificado 2 veces y que justamente genera una distorsión en la lucha contra el crimen organizado y justamente contra las personas jurídicas asociadas al tema de lavado de activos. Acá, por donde va la pelota actualmente, el tema de recuperación de activos, que le señalaba que es una base central que le interesa justamente a los estados. Oiga, el decomiso, la incautación, no dieron resultados. Surge la llamada extinción de dominio, pérdida de dominio. ¿Cómo se maneja actualmente? ¿Cómo se recupera activos de origen ilegal? ¿Por qué el Poder Judicial, desde el año 2019, con la presidencia de Víctor Prado, comenzó justamente a incorporar juzgados, salas en el tema de extinción de dominio? Porque es la lucha central en el tema del crimen organizado. Si usted quiere atacar, obviamente, al crimen organizado, al delincuente no le preocupa que a uno se le pongan 15, 20, a los que el delincuente le preocupa que ataque sus activos, que ataque su dinero, que ataque su... Eso es lo que le preocupa justamente al tema del lavado de activos. Y por eso que la extinción de dominio constituye una pieza importante en el tema justamente de la lucha contra el crimen organizado. La represión
de políticas justamente anticorrupción, que es un tema justamente bastante importante, ¿no? Un ámbito de lucha contra la corrupción, pero no a los niveles palmarios, a los niveles visibles, obviamente que siempre van a ser materia de control, sino justamente a la estructura, sí, a los hombres de atrás, a los que no se ven, a los que manejan verdaderamente el aparato criminal, los que están enquistados años en la administración pública. Ahí es justamente el tema de la lucha. Entonces, la pregunta es, ¿inhabilitaciones o un nuevo diseño en el ámbito de control de la administración pública para que justamente abarque a quienes no se ven en la lucha contra el tema del crimen organizado y el tema de lavado de activos? Y el tema final, qué duda cabe, ¿no? Cooperación judicial internacional, asistencia mutua en materia penal, la capacitación técnica, la asistencia técnica, la extradición, el traslado de personas condenadas, protección de testigos, son aspectos importantes, obviamente, como eje estratégico en la lucha contra el tema del crimen organizado asociado al lavado de activos. Por ahí va el tema de las estrategias internacionales y nacionales. Entonces, usted ya tiene el panorama actual en que anda esta trilogía indisociable: crimen organizado, lavado de activos, el tema de corrupción de funcionarios. Ya conoce el tema justamente del marco correcto de los instrumentos internacionales que están asociados a las políticas internacionales y nacionales en la lucha contra el tema del lavado de activos. Convención de Viena del 88, Convención de Palermo del 2000, Convención de Mérida del año 2003, sin dejar de lado toda la serie de instrumentos que se han venido dando, pero esos son los puntos de partida base que usted tiene que manejar. Y tercero, la matriz de esas estrategias, obviamente, que estamos obviamente conversando en estas dos diapositivas. Ahora bien, dicho eso, ¿qué cosa es lavado de activo? Mire, por favor. Esta es una definición de quien le habla, es una definición propia, correcto. El lavado de activo puede ser definido como un conjunto de operaciones o transacciones comerciales. Conjunto de operaciones o transacciones comerciales que realizan a nivel nacional e internacional, generalmente durante un periodo de tiempo, una pluralidad de personas naturales y jurídicas que buscan darle una apariencia de legalidad a dinero, bienes, efectos o ganancias de origen ilícito. Me parece que es una definición, más que yo la proponga, bastante completa, porque justamente abarca todo el problema fenomenológico, obviamente lo que es hoy el lavado de activo, porque el lavado es eso, es el conjunto de operaciones o transacciones comerciales. Entonces, una figura de lavado de activo no se agota en una sola conducta, es un conjunto de operaciones o transacciones que realiza justamente el ámbito del crimen organizado. Y son conjuntos de operaciones comerciales en el sistema de intermediación financiera, negociales, obviamente, y que justamente tienen un carácter o viso de nacionalidad e internacionalidad. Son nacionales, transnacionales. Y obviamente esto ocurre durante un periodo de tiempo. Y en él interviene no solamente personas naturales, también jurídicas, como les he señalado, y la finalidad es clara: darle apariencia y legalidad a dinero, bienes, efectos o ganancias de origen ilícito. ¿Por qué la importancia del concepto? Cuando usted ve un concepto, no se quede solamente con el concepto que le da, sino vea más allá qué cosa hay justamente en la clave del concepto y qué cosa hay en clave penal, obviamente entendiendo a lo que es obviamente el lavado de activos. Cuando usted escucha conjunto de operaciones o transacciones comerciales, eso en clave penal le lleva justamente a varios temas, a que puede haber justamente un concurso de delitos. Concurso real es un delito continuado. Entonces, mírenlo en clave penal: conjunto de operaciones o transacciones comerciales. Correcto, oiga, es una serie de operaciones. Entonces, la investigación implica justamente un mayor detenimiento, porque usted no está frente a un hecho, sino a varios hechos de relevancia jurídico-penal y que tienen implicancia, obviamente, en el ámbito penal. Delito continuado, concurso real, en el tema concreto, que realizan a nivel nacional e internacional. Oye, la ley penal aplicable, aplicación espacial, aplico la ley penal de acá, la ley penal de allá, cooperación internacional, generalmente durante un cierto periodo de tiempo. Oiga, ¿qué ley penal estuvo aplicable? Se modificó la ley de lavado de activos. Una pluralidad de personas naturales y o jurídicas. Oiga, ¿cuál es la tipología criminal? El grupo criminal organizado, la persona jurídica cómo opera, qué clase de sociedad es en el tema concreto, que buscan dar una apariencia de legalidad. Esa es la final apariencia de legalidad a dinero, bienes, efectos o ganancias. Por eso es que se llama lavado de activos, no se llama lavado de dinero. El lavado de dinero fue sus comienzos con la Convención de Viena del año 88. La figura se llama lavado de activos. ¿Por qué? Porque la lógica de la persecución penal no se agota en el dinero que se lava, no se agota en los bienes: compró una casita, compró un carro, hasta ahí se queda muchas veces la investigación penal, perdón. Genera efectos, genera ganancias,
Y esas ganancias también son materia de lavado de activos. Oiga, agarró y lavó 1 millón, pero ahora tiene 12 millones. Pero solamente lavó 1 millón, y esos 11 millones son las ganancias. Lavado. Dinero, bienes, efectos o ganancias. O sea, lavado de activo. La lógica es que nos hemos quedado siempre y enmascarado en el tema de los dineros y los bienes. Los efectos y las ganancias han pasado siempre en un segundo plano. Y eso también es lavado de activo. Cuidado. O sea, va lavado de activo, no lavado de dinero. Eso es lavado, ¿correcto? El conjunto de operaciones o transacciones comerciales que realizan a nivel nacional e internacional durante un periodo de tiempo, personas naturales y jurídicas que buscan darle apariencia de legalidad a dinero, bienes, efectos o ganancias de origen. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Obviamente tratan de salvaguardar su dinero, mal habido. Obviamente esas ganancias ilegales tratan de darle una apariencia de legalidad, no solamente para que les sirva de disfrute, mire usted, sino para que sea el soporte logístico para que el crimen organizado pueda seguir operando. Pues es importante entender el porqué del concepto operativo, obviamente, que yo le propongo. Ahora bien, esto ha originado, mire usted, que como consecuencia de una figura tan emblemática haya habido pronunciamiento importante hermenéutico desarrollo de la Corte Suprema de Justicia de la República. Entonces, mire acá, un cuarto punto que me interesa transmitirle a usted justamente el día de hoy en esta pequeña disertación sobre un tema tan complejo como es el tema del lavado de activos es entender esto, de que la importancia es tal que la propia Corte Suprema en reiteradas oportunidades como cabeza del Poder Judicial ha emitido jurisprudencia vinculante, obviamente acuerdos plenarios vinculados al entendimiento de esta figura del lavado de activos. Ahí están todas. El acuerdo plenario 3-2010, CJ 116, delito de lavado de activo, del año 16 de noviembre del 2010. El acuerdo plenario 7-2011, de lavado de activo de coercivo real, 6 de diciembre del año 2011. Y el pleno casatorio, una sentencia plenaria casatoria del 2017 sobre los alcances del tema del lavado de activo y el marco del 1106, ¿no? A propósito del tema de la persecución procesal, el tema de la condena y la prueba en esta clase, el tema del delito de lavado de activos. Entonces, mire que es tanta la importancia del tema de lavado de activo actualmente que la propia Corte Suprema obviamente ha entrado a tallar sobre el entendimiento de esta figura criminal que tiene el marco legal nacional. Y yo he querido colocarle ahí algunos puntos centrales para que vea justamente cuál es el desarrollo hermenéutico, interpretativo, que hace la Corte Suprema vinculado justamente a este tema de lavado de activos. Hay 7 puntos concretos que quiero transmitirle en una primera aproximación en esta disertación. Primero, obviamente el tema del lavado de activos es un delito no convencional. ¿Qué cosa quiere decir que sea un delito no convencional? Que es un delito distinto a lo que hemos estado acostumbrados a ver. No tiene la lógica de cómo opera un hurto, un robo, una violación, una estafa, una apropiación ilícita. No, no, no. Es un delito no convencional, totalmente distinto. Y es un delito totalmente distinto porque justamente es una naturaleza, se asocia, mire usted, al tema del crimen organizado. Y el tema del crimen organizado genera justamente un ámbito criminológico totalmente distinto que una delincuencia clásica a la cual hemos estado acostumbrados a ver y sobre el cual se ha esbozado y construido toda la teoría de la imputación penal en los llamados modelos bipolares. Acá estamos ante un delito no convencional totalmente distinto, desde la forma como se constituye hasta la forma como opera. Y es una expresión vinculada a lo que se llama justamente una manifestación de una delincuencia colectiva, crimen organizado, organizaciones criminales. Y si usted quiere ir de manera mucho más concreta, a las llamadas empresas o industrias criminales. Pero lo que le dice la Corte Suprema de Justicia de la República es, oiga, es un delito común. Sí, y le dice la Corte Suprema, mucho cuidado, en principio es un delito común, porque cualquier persona puede cometer lavado de activo, pero el hecho que sea un delito común que pueda ser realizado por cualquier persona no implica de que el código tenga circunstancias de agravación, o el marco legal, el 1106, un marco legal de agravación si el agente, por ejemplo, es funcionario público, si es un agente de sistema de intervención financiera. Es un delito común, sí, pero tiene agravantes en atención a la calidad del sujeto que lava activos como una circunstancia de agravación con mayor reproche penal. Cuarto, entendimiento que esto es un delito secuencia o proceso, que el delito de lavado de activos es un delito que abarca varias etapas y que justamente lo que criminaliza la legislación penal son las etapas del delito de lavado de activos. Y se identifican 3 etapas en este proceso secuencia de lavado de activos que usted lo tiene acá abajo. La llamada etapa de colocación,
que es lo que la ley llama actos de conversión en el artículo primero como delito de lavado de activos, la etapa de intercalación, que es lo que se conoce como los llamados actos de transferencia, también el artículo primero del decreto legislativo 1106, y la llamada etapa de integración, que es lo que se conoce como los llamados actos de ocultamiento y tenencia. Correcto, y más allá de los datos de transporte, traslado, ingresos, salida del país de dinero, títulos, valores, que es el artículo cuarto. Esto es, obviamente, la secuencia o proceso del delito de lavado de activos. Etapa de colocación, etapa de intercalación y etapa de integración. Señor Ishii, ¿qué cosa es la etapa de colocación, lo que la ley llama actos de conversión? La etapa de colocación, mire usted, es la etapa con la cual se inicia el proceso de lavado de activos. Es lo que se llama justamente el prelavado en el tema concreto, o se conoce justamente a esta fase de prelavado. Entonces, la etapa de colocación es una fase, es una etapa que da inicio al tema del delito de lavado de activo. ¿En qué consiste esta etapa de lavado de activo o prelavado? En esta etapa de lavado de activo, la etapa de colocación, lo que hace el crimen organizado, lo que hace el lavador de activo es un estudio previo. Hace un estudio previo del sistema de intermediación financiera, del ámbito comercial, busca detectar, obviamente, qué agencia del sistema de intermediación financiera, qué ámbito de los negocios comerciales son más flexibles en el control de las operaciones que realizan justamente los clientes, los operarios, los comerciantes. ¿Por qué? Porque justamente una vez que el laborativo detecta qué parte del sistema es la más endeble, la más débil, es ahí donde va a tratar de ingresar, donde haya menos controles. Es ahí donde va a querer colocar, por ejemplo, sus activos de origen ilegal. La etapa de colocación juega un rol importante, vital. ¿Por qué? Porque es la primera etapa con la cual justamente se inicia el proceso de lavado de activo. El lavador trata de verificar, oiga, qué agencia, por ejemplo, del sistema de intervención financiera es más flexible en el control de las operaciones de sus clientes. ¿Para qué? Porque una vez que detecta, trata de ingresar por ahí. Y eso se canaliza, por ejemplo, en una inversión, en una primera compra, en una primera adquisición. El agente coloca justamente su dinero en una cooperativa, en una caja, donde hay menos controles. El agente adquiere una primera casa, el agente adquiere un primer vehículo, el agente hace un préstamo justamente, el agente invierte en un primer negocio. Esa es la etapa de colocación. Es una primera etapa en el proceso de lavado de activos donde el lavador, el crimen organizado, trata de visualizar, trata de entender dónde hay menos controles, dónde puede insertar, dónde puede colocar, obviamente, ese activo mal habido. Y mire lo que le estoy diciendo, ¿dónde puede colocar ese activo mal habido? Etapa de colocación. La etapa de colocación, el prelavado, tiene una característica particular. Está casi asociada directamente al activo de origen ilegal. ¿Qué es lo que le quiero decir? Si en la etapa de colocación el agente trata de insertar el activo mal habido, ese activo mal habido está vinculada casi cercana a la actividad ilícita. Le pagaron 20 millones por el tráfico de drogas, le pagaron tanta cantidad de dinero, le pagaron tanto. Ese activo es el que va a tratar de ingresar. Por eso que la etapa de colocación es el aspecto más importante. ¿Por qué? Porque justamente está vinculada a la actividad criminal previa. Punto número uno. Y punto número dos, en esa etapa justamente de colocación es donde están los controles. Porque justamente una vez que el activo ilegal o que el dinero, por ejemplo, ingresó, es complicado. Comienza a diversificarse, a ramificarse, operaciones cada segundo. Entonces, el aspecto es eso, justamente los canales de prevención para que no ingrese el activo mal habido, el dinero, por ejemplo, en el torrente financiero. Etapa de colocación. Esa etapa de colocación que se materializa en un ingreso, en una colocación, en una primera compra, en una primera ignoración, en una primera venta, justamente es lo que la llama actos de conversión, es que convierte. La etapa de conversión es justamente la llamada etapa de colocación que está prevista en el artículo primero del decreto legislativo 1106. Una vez que esos activos han ingresado ya dentro del sistema de intermediación financiera, si es que logró ello el crimen organizado, si es que logró ello el tema del lavado de activos o el testaferro que es utilizado obviamente en esta figura criminal, lo que hace el crimen organizado es una etapa sucesiva, que es la llamada etapa de intercalación. Esta etapa de intercalación es propiamente lo que se llama lavado de activos. Es lo que algunos autores nacionales como García Cabero, como Prado Saldarriaga, como Caro Coria, como Luis Sisi llaman la llamada diversificación, la estratificación, la llamada ensombrecimiento. Entonces, la llamada etapa de intercalación es propiamente el tema del lavado de activos.
implica justamente varios nomen juris que se le han asignado: diversificación, estratificación, ensobrecimiento, que implica esta etapa de intercalación como etapa sucesiva, luego de la etapa de colocación. En la etapa de intercalación, el lavador trata de realizar el mayor número de operaciones comerciales: compra, vende, adquiere, pignora, presta, mayor número de operaciones comerciales. ¿Por qué? Porque va a tratar de que ese capital mal habido se entremezcle con capital lícito. Oiga, agarró, compra una casa, se lo vende a menor precio, no importa, está perdido, no está ganando, porque está mezclando con activos ilegales, legales con ilícitos. Entonces, lo que busca el lavador activo es realizar el mayor número de operaciones comerciales posibles. Correcto, él o su grupo primero o su entorno, darle una apariencia de legalidad a los activos que han tenido una procedencia ilícita previa. El agente compra, el agente vende, el agente invierte, el agente va a bolsa, el agente negocia, el agente adquiere, el agente vende a menor precio. Oiga, nunca pierde, porque justamente la procedencia ilícita trata de una apariencia de legalidad. Esa es la llamada etapa de intercalación. Es lo que justamente se llama los actos de transferencia. Y acá hay testaferros de por medio, hay personas naturales o jurídicas, obviamente, pues, offshore, que pueden ser constituidas expresamente para lavar activos de origen ilegal. Y después usted tiene una tercera etapa final, que es la llamada etapa de integración, que es justamente lo que se denomina en doctrina el post-lavado, donde los activos ya lavados vuelven justamente al sistema de intermediación financiera, pero con una característica particular. Y la característica particular es que justamente ya tienen un viso de legalidad. Como ya se han entremezclado con otros capitales lícitos, ahora lo que hace el lavador de activos es con esos activos volver a insertarlo, pero obviamente en empresas que tienen sus libros contables al día, que tributan ante la SUNAT. Y obviamente, ¿por qué? Porque ese dinero ya se lavó, por ejemplo, ya tiene un vicio de legalidad. Eso es lo que le llama justamente la llamada etapa de integración, y es justamente los llamados actos de ocultamiento y tenencia que regula el artículo 2 del decreto legislativo 1106. Estas son, en manera concreta, en palabras sencillas, en una primera aproximación, las etapas, obviamente, de un proceso de lavado de activos, donde le vuelvo a reiterar, lo que criminaliza el marco del decreto legislativo 1106 con sus modificaciones son las etapas. La etapa de colocación, los actos de conversión. La etapa de intercalación, los actos de transferencia. Y la etapa de integración son los llamados actos de ocultamiento y tenencia. Ahora bien, un quinto punto para tener presente, obviamente, es que la Corte Suprema le habla de que el delito de lavado de activos es pluriofensivo. Y es verdad, porque obviamente es un delito pluriofensivo porque sus etapas ataca o afecta a varios bienes jurídicos de por medio. ¿Qué es lo que le quiero justamente señalar? Apareció vinculado al tema del tráfico de drogas. Algunos decían que lo que se afectaba del tema era la salud pública. Después decían, no, son activos ilegales, lo que se afecta es el orden económico, el sistema financiero. No, el tema del lavado es pluriofensivo, afectan varios bienes jurídicos de por medio. Por un lado, puede afectar justamente el tema, efectivamente, del sistema de intervención financiera, el orden económico, por la etapa de colocación e intercalación, pero también en la etapa de integración, afecta a la administración de justicia, las políticas, obviamente, y la lucha contra el crimen organizado. Por eso que es un pluriofensivo el tema del lavado de activos, y así se pronuncia en ese aspecto la Corte Suprema de Justicia de la República. Después, un sexto punto bastante importante es que es el delito de lavado de activos, un delito netamente de carácter doloso, ¿no? Es un carácter netamente doloso, no admite una figura culposa, y obviamente la característica es que admite en su construcción típica un aspecto bastante importante vinculado al tema del dolo eventual, ¿no? El que convierte, cuyo origen conoce o debe consumir, correcto, implica justamente la presencia de un dolo eventual dentro del aspecto subjetivo de regulación que tiene el marco de lavado de activos. Y después me parece que un punto séptimo, siempre importante, que destaca importante la Corte Suprema, es sobre el tema del llamado delito fuente, previo, antecedente, que durante mucho tiempo le fue un aspecto problemático, obviamente, en el ámbito de probanza, el ámbito del operador, porque obviamente siguiendo legislación extranjera o modelos que no se correspondían con la fuente que siguió el legislador nacional, que fue el reglamento de la CICAR-OEA, se decía de que había que acreditar el delito fuente que daba origen a los activos de origen ilegal. Eso es falso. En la legislación penal nacional, el delito de lavado de activos es un delito autónomo e independiente. Y es autónomo e independiente porque la fuente que siguió fueron los reglamentos modelo de la CICAR-OEA. Entonces, ¿qué implica eso? Obviamente, lo que dice el código, ¿no? El que convierte dinero, debe poder conoce o debe presumir. No me dice acreditan el delito fuente. Acreditan, obviamente, que tiene una procedencia ilícita, y al menos con prueba indiciaria.
en la legislación penal nacional el delito de lavado de activos es autónomo e independiente. Yo no requiero haber sentenciado o condenado previamente a una persona para recién investigarlo por lavado de activos. Lo que sanciona el delito de lavado de activos es el que convierte o transfiere, por ejemplo, dinero, bienes, efectos cuyo origen conoce o debía presumir. No me dice acredítame el delito fuente, acredítame la procedencia ilícita. Y para ello no requiere una sentencia condenatoria, no una investigación de por medio, sino indicios que acrediten justamente que la gente conocía la procedencia ilegal de ese activo que pretendía justamente lavar. Es un aspecto que la Corte Suprema destacó de manera reiterada en jurisprudencia y en estos acuerdos plenarios y sentencia plenaria a la cual hago justamente referencia. Ahora bien, dicho sea esto ya establecido, me parece bastante importante poder obviamente colocar, ¿no? El tema, mire, del marco evolutivo rápido que ha tenido justamente esta figura de lavado de activos, que no es una clase de disertación, genera esto más o menos como cerca de 3 clases de 3 horas, pero quiero solamente mostrarles los ejes centrales del marco evolutivo de la legislación penal por el lavado de activos, que es un tema mucho más técnico y que no corresponde en esta disertación, pero quiero mostrarle esto para que vean los 14 textos distintos que ha tenido, obviamente, el marco regulatorio del delito de lavado de activos. Mire por favor acá. Esto es lo que yo le decía, ¿correcto? Le voy a hacer un pantallazo rápido, una explicación rápida del marco legal. Mire, apareció así, Decreto Legislativo 736, el 12 de noviembre de 91 y tuvo una vacatio ley de 30 días. Acá aparece el delito de lavado de activos. ¿Ve usted? Aparece justamente en el artículo 296A y 296B del Código Penal. Conversión, transferencia, ocultamiento, lavado de dinero, así se llamaba, a través de edad financiero o mediante proceso de repatriación de capital. Después tuvo dos aspectos importantes, ¿correcto? Fue derogado, ¿correcto? Del Código Penal a los pocos días, fue publicado nuevamente en otra parte del Código Penal con una forma de receptación que no obviamente da el caso a explicar, pero digo que hubo dos leyes en el camino. Mira, por favor, en noviembre del 91 se dio y ya en febrero estaba derogado. Y luego justamente se reincorpora nuevamente con una forma de receptación. Esto tuvo dos aspectos importantes y después a los pocos días, cuando se el golpe de Estado en el año 92, sale un decreto ley que lo vuelve a restaurar nuevamente en 296A, 296B. Mira lo que ocurrió en unos meses. 4 normas vinculadas obviamente al tema de lavado de dinero en aquel entonces. Este decreto ley 25.428 tuvo dos modificaciones. En el año 93, en el año 99. ¿Correcto? Para hacer algunos ajustes afines y establecer también, mira, que durante mucho tiempo el lavado tuvo cadena perpetua. Tenía pena de cadena perpetua y hacía referencia también a personas jurídicas involucradas en los casos de lavado, para que tengas una idea. Recién, mire por favor, en el año 2002 aparece la ley número 27.765, el 27 de junio del año 2002, que saca el tema del lavado de activos fuera del Código Penal. Entonces, mira los cambios, ¿no? Un primer marco regulatorio que lo incorpora al Código Penal, dos leyes que lo derogan, lo colocan como forma de receptación patrimonial, un tema vinculado a un pateo de tablero con el tema del golpe de Estado que lo reincorporó como formas vinculadas en la ubicación del tráfico de drogas, dos modificaciones y después la llamada ley número 27.765, que obviamente lo regula fuera del Código Penal el día 27 de junio del año 2002. Y acá, mira por favor aquí, ¿no? Esta ley número 27.765 estableció normas penales, procesales penales, normas de ejecución penal, para que tengas una idea, y tuvo justamente 3 cambios relevantes, ¿no? O sea, no es que tú dices, voy a aplicar la ley número 27.765 porque ocurrió el año 2002, porque es la que estuvo vigente, perdón. Esa ley tuvo 3 cambios. La ley número 28.355, el 6 de octubre del año 2004, la ley 28.950, el 16 de enero de 2007, el decreto legislativo 986, 22 de julio del año 2007, y recién ahí aparece el decreto legislativo 1106 del 19 de abril del año 2012. ¿Por qué te hago este ejercicio? Mucho cuidado, mucho cuidado. No se trata de decir en el tema del lavado de activos, esto ocurrió el 27 de junio del año 2008, el tema del lavado. Estuvo vigente la ley número 27.700, digo, sí señor, un ratito, pero esa ley había tenido ya 3 modificaciones. Y entonces, cuidado, cuando tienes el caso o un caso de lavado de activos en un delito tan sensible que se ha modificado bastante, tienes que saber cuándo y qué modificatoria ocurrió.
porque cada cambio trajo reformas importantes y que puede afectar el manejo de un caso penal en el tema del lavado de activos. Entonces, no basta decir cuando uno es operador, cuando uno es abogado, ocurrió en el año 2008. Ah, se aplica la ley número 27.700, digo, sí, totalmente de acuerdo, pero ¿con qué modificatoria? Mucho cuidado. Y después no es correcto tampoco decir, oiga, se encuentra vigente el decreto legislativo 1106 del 19 de abril del año 2012. ¿Es el que está vigente? Sí, totalmente de acuerdo. Pero este ya ha tenido 3 modificaciones. Mire usted, acá. El que tú ves, ¿no? En las cuales alguna de ellas tuvimos la oportunidad de trabajar, obviamente, en la acción de algunos cambios que se establecieron en estas normas. Decreto 1106. Oiga, ya se modificó el 26 de noviembre del año 2016 con un decreto del 1249. Se volvió a modificar el 7 de enero del año 2016, se volvió a modificar en el año 2018. Entonces, mire usted, ¿no? Entonces, cuando uno ve el tema del lavado de activos, ¿cuál es mi recomendación? En este tema, en esta presentación, disertación general, el marco legal no se trata solamente de decir, oiga, ocurrió esto y esto viene de esta ley. No, esas leyes tuvieron modificaciones. Por eso, obviamente, que con estas diapositivas que yo le dejo acá a su alcance, mire todo esto, ¿no? Este es el marco evolutivo correcto que ha tenido el lavado de activo. Decreto 7236, ¿lo incorporó? Sí, pero hubo leyes en el camino que la modificaron, la sacaron, la derogaron. 25.428, sí, pero tuvo 2 cambios. 27765, sí, pero tuvo 3 modificaciones. ¿Está vigente 1106? Sí, señor, totalmente de acuerdo, pero ha tenido 3 cambios. Y la última esta, la 1367 del 29 de julio del año 2018. Eso es lo que usted tiene que manejar en el tema de un caso penal. Recién que usted se ordena, que ya sabe obviamente el tema en qué anda el panorama actual, de dónde vienen las cosas, cuáles son las estrategias, qué es lo que dice la Corte Suprema con sus acuerdos plenarios, cuál es el marco legal aplicable, recién usted ya puede entrar al tipo penal. Antes no. Es justamente un orden en el tema, justamente un desarrollo didáctico en el manejo justamente de un tema tan complejo como es lavado de activo. Y esto es, mire por favor ya llegando, avanzando ya justamente en este tema de legislación, esta es la morfología, lectura sistemática que tiene hoy el decreto legislativo 1106, 19 de abril del año 2012. Entonces, lo que yo siempre digo es eso, ¿no? El marco legal aplicable es el 1106 del 19 de abril del año 2012 con 3 modificaciones, la que usted ve acá. La 1249, 1352 y la última, 1367, el 22 de julio del año 2018, estableció estos tipos penales. El artículo 1, 2, 3 y 4 como delito de lavado de activos. Primero, los actos de conversión y transferencia, que es lo que la ley llama actos de, lo que se llama etapa de colocación, etapa de intercalación. Los actos de ocultamiento y tenencia, que es la llamada etapa de integración. El transporte, traslado, ingreso, salida por territorio nacional de dinero o títulos valores, que es el artículo 3. Estos son los delitos de lavado de activos. No hay más. Estos son los delitos de lavado de activos, las etapas criminalizadas. Cuando usted vea artículo 1, actos de conversión y transferencia, ese es el primer delito, que involucra 2 etapas, colocación e intercalación. Artículo 2, actos de ocultamiento y tenencia, etapa de integración. Artículo 3, transporte, traslado, ingreso, salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito, otro delito. Esos son los 3 delitos de lavado. Artículo 4 no es un delito, son agravantes y atenuantes del delito de lavado de activos. Después voy a encontrar, sí, otros delitos que no son lavado. Son los llamados delitos periféricos o conexos al lavado de activos. Lo que se reprime no es el lavado, son figuras conexas al lavado de activos. Por ejemplo, el artículo 5, omisión de comunicación de operación o transacciones sospechosas. ¿Correcto? Que tiene una moral culposa. Oiga, ¿ese es lavado? No es lavado. Es el funcionario que no omite, el sujeto obligado que no comunicó una operación o transacción sospechosa. No es lavado. Lavado solamente es esto de acá, que le estoy enseñando. Oiga, rehusamiento, retardo, falsedad en el suministro de información, sí, es un delito, pero no es lavado. Es al que no comunicó, al que rehusó, al que falseó un documento, vinculó una investigación de lavado de activos, pero no es lavado. Lavado es esto de acá. Después se derogó lo que le decía, ¿no? Consecuencias accesorias aplicables a personas jurídicas para dar suerte al tema del compliance o los vuelos de prevención. Y la autonomía del delito y prevención es una morfología en el ámbito de las normas penales, al menos que me interesaba que usted conozca sobre el tema de lavado de activos. Rápidamente, para que tenga una idea qué cosa es.
Esto de acá, por ejemplo. Esto es el primer artículo, actos de conversión y transferencia, que es el artículo primero de lo que regula justamente el decreto legislativo 1106 con su modificatoria de la 1367, 29 de julio del año 2018. ¿Correcto? Esto es lo que se llama una estructura lógica del tipo penal, más que paporretear, de manera didáctica entender en qué consiste el tipo penal de lavado de activo, el tema del acto de conversión y transferencia. Breve, para que tengan una idea. El código dice, el que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, ¿correcto? Con la finalidad de evitar su identificación, incautación, origen o decomiso. Se ha revivido con pena de 3 a 15, pena de multa y pena de inhabilitación. Porque es importante entenderlo didácticamente, esquemáticamente y no paporretear, porque le permite entender y plantear su teoría del caso para detectar si hay o no un caso de lavado de activo. Si uno dice el qué, es un delito común. Ya, el que convierte o transfiere. Esa es la base central. Convertir o transferir, los verbos típicos rectores. Oiga, ¿qué cosa es convertir? Etapa de colocación. ¿Qué cosa es transferir? Etapa de intercalación. Trató de insertar, trató de colocar, trató de intercalar. Eso es el tema concreto. Es un delito, mire usted, mixto alternativo. Compuesto mixto o alternativo. O bien el agente convierte o bien el agente transfiere. O bien el agente coloca o intercala. Entonces, cuando uno tiene un caso penal, uno tiene que ver, oiga, ¿qué le voy a imputar? ¿Qué indicios tengo? ¿Actos de conversión, acto de transferencia o ambos? Es un aspecto bastante importante, porque obviamente a veces lo que se trata de hacer dice acto de conversión y transferencia, le imputo acto de conversión y transferencia, un ratito. El código te dice, o la ley te dice, el convierte o transfiere. ¿Qué indicios tiene? ¿Ha convertido o ha transferido? ¿Ha colocado o ha intercalado o ha hecho los dos? Tú tienes que ver, obviamente, cuál es el que le vas a imputar en el tema concreto, porque es un delito compuesto mixto o alternativo. El convierte o transfiere. Y uno se pregunta en su investigación, ¿qué convierte o transfiere la gente? Y el código dice dinero, bienes, efectos o ganancias. Y ese es un aspecto bastante importante, pues se llama lavado de activo. No solamente la gente coloca, convierte, transfiere, intercala dinero. Oiga, también bienes, también efectos, también ganancias. Y miren, por favor, uno se pregunta y se hace la siguiente interrogante. Oiga, señor Ishii, ¿convertir o transferir dinero no tiene por qué ser delito? Convertir o transferir bienes no tiene por qué ser delito. Exactamente, no tiene por qué ser delito. ¿Cuál es la base del injusto? La base del injusto es que justamente ese dinero que usted ha transferido, esa casa que usted justamente ha transferido, ese bien que usted ha transferido, tiene justamente un origen ilícito. Esa es la base que yo voy a probar en un caso penal. Que la gente convirtió, transfirió dinero de origen ilícito. Yo no lo voy a sancionar a usted porque haya transferido dinero, sino porque usted transfirió dinero de origen ilícito en el tema concreto. Eso es lo que yo voy probando. Entonces yo armo mi caso penal, mi teoría del caso. Oiga, ¿convirtió o transfirió? ¿Qué convirtió o transfirió? Dinero, bienes, efectos, ganancias. Una vez, dos veces, tres veces, varias veces. Eso es lo que tengo que ver. Oiga, ¿por qué es delito? Acá pues, ¿tiene o no tiene un origen ilícito? ¿Correcto? Entonces, por eso dice, el convierte o transfiere dinero, bienes, efectos, cuyo ilícito. ¿Y usted por qué responde? Porque usted conocía dolo directo o debía presumir doble eventual, tipicidad subjetiva. Entonces, mire cómo se va construyendo el tema del entendimiento de la lógica del tipo penal. Convertir o transferir. ¿Qué convierte o transfiere? Dinero, bienes, efectos. ¿Por qué es delito? Porque tiene origen ilícito. ¿Usted por qué responde? Porque usted conocía, usted sabía que tenía justamente un origen ilícito, o al menos debió presumirlo, doble eventual. Voy construyendo mi caso penal. Y además lo hizo con una finalidad que exige la ley, evitar la identificación de su origen, incautación o decomiso. Si usted hace eso, es lavado de activo en cualquier modalidad que usted establezca, conversión o transferencia, etapa de colocación o intercalación en atención como lo hemos detallado, y yo le voy a colocar tres penas principales y conjuntas, de 8 a 15, privacidad y libertad, 120 a tipo de día multa e inhabilitación. Ese es un aspecto importante del entendimiento de los actos de conversión y transferencia. Después, actos de ocultamiento y tenencia.
que es la etapa final, la llamada etapa de integración en este proceso de lavado de activos. Y obviamente, si usted ve, tiene la misma estructura lógica. Y tiene la misma estructura lógica porque es un delito secuencia, un proceso. Oiga, ¿qué criminalizo? Es un delito también compuesto mixto o alternativo. El agente adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder. Es un delito compuesto mixto o alternativo. Y mucho cuidado con la diferencia. La diferencia es acá que los verbos típicos rectores en los actos de conversión y transferencia del nomen juris aparecen como verbos rectores del contenido de tipicidad penal. Acá no. Acá la ley justamente habla de actos de ocultamiento y tenencia y establece justamente un listado taxativo de 9 verbos típicos rectores. Quizás la recomendación hubiera sido igual que la lógica. Si usted colocó actos de conversión y transferencia, el convierte o transfiere, acá también el que oculto mantiene. Correcto, y sin necesidad de hacer un desarrollo casuístico de tantos verbos rectores. ¿Por qué se hizo, no? Se hizo por la Convención de Viena o Palermo, que desarrolla justamente estos verbos típicos rectores y cuya exigencia ha hecho reforma tras reforma que se incorpore en la legislación penal, ahora último, por ejemplo, en la posesión con el 1249. Entonces, esos son los actos de ocultamiento o tenencia, la etapa de integración, la etapa final que yo le comentaba, donde justamente el Código Penal o la Ley Penal 1106, a diferencia de el artículo primero, establece un catálogo taxativo de verbos típicos rectores, como ocultamiento y tenencia, adquirir, utilizar, poseer, guardar, administrar, custodiar, recibir o mantener en su poder. Algunos ocultamiento, algunos tenencia. Y uno se pregunta, igual, ¿qué adquiere? ¿Qué utiliza? ¿Qué posee? ¿Qué guarda? Igualito, adquirió dinero, adquirió bienes, adquirió efectos, adquirió ganancias, administra dinero, administra bienes, efectos. Yo tengo que delimitar cuál es el objeto material del delito. Y la misma lógica de la secuencia de procesos y los actos de ocultamiento y tenencia. Oiga, el agente administra dinero, el agente custodia bienes. ¿Por qué va a ser delito? Porque justamente tiene un origen ilícito. Por eso es justamente la base del injusto en este caso concreto. Oiga, usted adquirió dinero. ¿Por qué es delito? Porque tiene un origen ilícito. ¿Y usted por qué responde penalmente? Porque usted conocía, o al menos debía presumir, doble eventual. Pero ya no hay esta finalidad del elemento de tendencia interna trascendente. Lo que hicieron las reformas posteriores fue desaparecerlos. En el tema concreto, al ser justamente un aspecto subjetivo de difícil probanza, sobre todo, obviamente, en el manejo de un caso penal. Y las penas son iguales, ¿no? Penas de 8 a 15, privacidad de libertad, pena de multa y pena de inhabilitación. Y finalmente, mire por favor acá el tema vinculado al tema de los actos de transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito. Eso ya estuvo regulado. Era una forma de un acto de ocultamiento y tenencia y se le dio autonomía típica al transporte, traslado, ingreso, salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito. ¿Por qué es importante? Porque el tema de la secuencia o la lógica del tipo penal se mantiene. ¿Qué es lo que dice? Mire por favor la ley. El que transporta o traslada consigo o por cualquier medio dentro del territorio nacional dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables emitidos al portador cuyo origen no conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar indicar su origen, su importación o decomiso, punto y coma. Y ahí sale otra figura, o hace ingresar o salir del país consigo o por cualquier medio tales bienes, cuyo origen el delito conoce o debía presumir con igual finalidad, pena privativa, multa e inhabilitación. Eso es esto de acá. Dos figuras distintas. Primero, ¿a quién reprime la ley? Al que transporta o traslada dentro del territorio nacional. Y el otro, al que hace ingresar o salir del país. Dos figuras totalmente distintas. Acá, transportar o trasladar dentro del territorio nacional. ¿Qué transporta o traslada? El agente, dinero, instrumentos negociables al portador. Oiga, señor Ishi, transportar dinero, ¿por qué va a ser delito? Porque tenía un origen ilícito. Y el agente conocía o debía presumir. Igual, pena privativa de 8 a 15 años, pena de multa, inhabilitación. Este es transporte, traslado dentro del territorio nacional. ¿Qué reprime? Transportar o trasladar dinero o instrumentos negociables al portador de origen ilícito. Y acá, ¿qué se reprime? Hacer ingresar o salir del país, correctos, consigo por cualquier medio, dinero, instrumentos negociables al portador. Oiga, hizo ingresar, superó los $10.000 o su equivalente. Oiga, ¿por qué va a ser delito? Porque si usted no acredita su procedencia lícita y que tiene un origen ilícito,
obviamente eso implica el tipo penal del artículo 3º. Hace ingresar o salir del país dinero de origen ilícito. ¿Usted por qué responde? Porque usted conocía, o al menos debía presumir, y lo hizo con una finalidad, evitar obviamente su identificación, incautación o decomiso. Eso es, obviamente, en palabras concretas, los tipos penales de lavado de activos. Y para cerrar, mire por favor acá, es un aspecto bastante importante, esto de acá, circunstancias agravantes y atenuantes que tiene justamente esta figura de lavado de activos. Tiene circunstancias agravantes de primer grado o nivel, de segundo grado o nivel, pero también de circunstancias atenuantes. Una circunstancia agravante de primer grado o nivel, donde la pena es de 10 a 20 años, pena de multa, es cuando el agente utiliza de su condición de servidor público, funcionario público, perdón, agente del sistema inmobiliario, financiero, bancario, bursátil. El agente comete el delito como intervención criminal o el valor del dinero supera 500 unidades tributarias. Agravante de primer grado o nivel, si se dan estas condiciones, el marco de pena justamente se incrementa de 10 a 20 años y la pena de multa. La de segundo grado o nivel, obviamente la procedencia, es no menor de 25 años cuando el dinero, bienes, efectos, proviene de la minería ilegal, del tráfico de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas. Acá mucho cuidado. El lavado es un delito autónomo e independiente, como le he explicado, pero si además yo logro acreditar en el marco del proceso penal que ese dinero provenía de la minería ilegal, del tráfico de drogas o cualquiera de estos, va a ser una circunstancia de agravación para incrementar la pena. Entonces, ¿para qué me sirve haber detectado el delito previo si es que es cualquiera de estos? Si es cualquiera de estos, me sirve para colocar una circunstancia especial agravante. ¿Correcto? Porque en el Perú el lavado es autónomo e independiente. No requiero acreditar su existencia previa. Basta la presunción de ilegalidad de la procedencia del activo. Pero si además acredito cualquiera de estos, será una circunstancia agravante. Y después las atenuantes que tiene, obviamente, es cuando el lavado no supera 5 unidades impositivas tributarias o se proporciona a la autoridad información para evitar la consumación de delito, identificar y capturar a los autores y partícipes o detectar y incautar activos de lo que se señaló en las etapas anteriores. Esto es esto, en una visualización, para que usted vea. Mire, por favor, acá. ¿Correcto? Es un ámbito de la determinación de la pena, donde justamente el tema de los casos de lavado de activos genera un aspecto de poder entender de que el código regula o la ley regula penas principales y conjuntas al tema del lavado de activos, pena privativa de libertad, pena de multa y pena de inhabilitación. Bueno, he querido compartir con ustedes una pequeña sesión, ¿no? De un marco general de lo que es el tema del delito de lavado de activos. Espero que le haya sido de utilidad. Estoy dejándole las diapositivas con el tema de los organizadores de la consultora de mi querido amigo Ítalo y quedo llano a cualquier pregunta que se me quiera formular relacionado justamente al tema de lo que hemos estado conversando. Muchas gracias. Doctor Ishii, fue una magistral ponencia sobre este tema tan interesante. Pues bien, ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Acá nos comentan. ¿Por qué es tan importante la capacitación de los empleados en el control y la prevención del lavado de activos? Gracias por la pregunta y creo, me parece que ese es un tema que ya he respondido, un tema de la explicación de la disertación, porque la base central en el tema del lavado de activos, nunca se olvide, justamente es cuando antes de que el dinero ingrese en el torrente financiero de origen ilegal. ¿Qué es lo que le quiero decir? La mejor fórmula para evitar una figura constante y renuente que afecte el sistema de intermediación financiera con un delito de lavado de activos son las medidas de prevención. Evitar que ese dinero mal habido ingrese al torrente financiero. ¿Por qué? Porque una vez que el dinero ingresa, que el dinero entra, se va a diversificar. Por el tema de la naturaleza de las operaciones comerciales, económicas o financieras, fluye rápido las operaciones comerciales. Por eso que justamente lo que uno busca es que justamente ese dinero mal habido ingrese al sistema de intermediación financiera. Por eso que los controles están al inicio. Porque una vez que entra, se ramifica rápidamente. Es por eso que se buscan establecer medidas, obviamente, por ejemplo, en las unidades de banca y seguro, obviamente para evitar, oiga,
ver, quiere depositar $30.000, $40.000, $50.000, ¿cuál es su fuente? ¿De dónde viene ese dinero? Oiga, es una operación sospechosa, inusual, por eso que el operador tiene que estar justamente atento, el notario tiene que advertir justamente una actividad ilícita. Entonces, esa es la base central. ¿Por qué? Porque la propia naturaleza comercial de las operaciones exige, obviamente, que para evitar que el sistema se contamine, de que genere una competencia desleal, de que justamente grupos actividades puedan utilizar su dinero de manera favorable, obviamente implica siempre niveles de control y prevención. Por eso que la capacitación es importante en el ámbito de los funcionarios públicos, en el ámbito del público en general, y lo que hacen ustedes también, esta oportunidad de poder justamente dar información, nutrir a la gente, a las personas que quieren adentrarse más, obviamente, o conocer más sobre este delito de lavado de activos. Pues es importante el tema justamente de la prevención y la capacitación, obviamente, en el ámbito siempre de todo el sector que está vinculado al tema de la represión del lavado de activos. Perfecto, doctor. Acá otra pregunta también nos comentan. ¿Qué son los Panama Papers y qué es un paraíso fiscal? Gracias. En el tema concreto, el tema justamente de los Panama Papers, el tema de los estudios Mossack, el tema justamente de los llamados paraísos fiscales, ¿no? Entonces, eso me lleva también a una explicación que justamente ya les he señalado y creo que da por dos vertientes importantes, ¿no? Creo que lo he señalado bastante claro de que hay tipologías criminales que involucran no solamente personas naturales, sino también personas jurídicas, ¿no? Entonces, hay personas o grupo de personas o estudios, obviamente con conocimientos particulares, que se dedican expresamente a lavar activos de origen justamente ilegal. Entonces, ese es un aspecto bastante importante. Cuando hablamos de lavado, hablamos de grandes sumas de dinero, millones de dinero. Hablamos justamente de torrente financiero incalculable, obviamente en el caso particular. Entonces, obviamente, usted va a ver que lo que hace a veces la gente es buscar justamente algunos lugares donde los controles sean menos gravosos, que sean más flexibles, obviamente en el tema de las operaciones. Entonces lo que hacen justamente es recurrir a las grandes islas, al Gran Caimán, a los paraísos fiscales, Panamá, por ejemplo, donde justamente los controles siempre han sido menores en el tema concreto y permite, obviamente, que ese dinero tenga un resguardo, obviamente porque no se pide mucha información al respecto o pueden justamente ser manejados por terceras personas o empresas que se crean expresamente en el ámbito, obviamente, para lavar activos. Y eso es lo que ocurrió justamente en el tema de Panama Paper, vinculado a un estudio Mossack, obviamente, que se encargaba de hacer actividades vinculadas a la apariencia y legalidad de dinero de procedencia ilícita, por ejemplo, en paraísos fiscales, obviamente las islas, obviamente el Caribe, otras similares donde había menos control en el tema justamente de lavado de activos y permitía, obviamente en el caso particular, de que los dineros puedan estar a buen recaudo y que justamente no haya el peligro como los controles que hay en los países que se han dado a luchar de manera eficaz con el tema justamente de lavado de activos. Eso es justamente el tema, sucintamente, lo que es Panama Paper, lo que es justamente el tema vinculado al tema de los paraísos fiscales, que justamente vinculan a empresas offshore, justamente el tema de lavar activos, utilizando por medio personas jurídicas, utilizando gente con un conocimiento especial vinculado al tema del crimen organizado para justamente prestar su servicio y lavar activos justamente, a veces lindando entre lo legal y ilegal, que es un aspecto mucho más claro y por eso que le de las tipologías criminales que yo les señalaba al comienzo. Muy bien, muy interesante esta disertación de preguntas. Bueno, ahora le damos el pase al miembro fundador de la consultora Ítalo Félix Abogados, el magíster Ítalo Félix Dilerba. Doctor Ítalo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Doctor Ichi, muy buenas noches. Felicitarlo por la exposición. De verdad que me ha llevado hace 10 años cuando me lo enseñó la lavado de activos en la Facultad de Derecho de la San Martín y vimos justamente todos estos temas. Muchísimas gracias, doctor, por esta exposición y por haber participado en este webinar como realizamos todos los jueves nosotros con la consultora. Quiero aprovechar también para enseñarle, a ver si me permiten compartir, por favor. ¿Puedo compartir? ¿Se ve mi pantalla? Ahí está. Ahí está, doctor Ichi. Le hacemos presente de un certificado que le vamos a mandar de manera digital a su correo electrónico por la participación en este webinar sobre el lavado de activos. Muchísimas gracias, doctor Ichi. No, muchas gracias a ti, querido amigo Ítalo. De verdad es un gusto, un honor siempre
verte, de verdad, felicitarlos, de verdad, a ti, a tu consultora, por esta brillante iniciativa siempre de difundir gratuitamente algunos humildes comentarios, ¿no? De personas que siempre queremos contribuir de una otra manera en el mundo del derecho, y de verdad que ahí me llena mucha alegría, ¿no? Poder encontrarme siempre con amigos que conozco de años y que tienen esa brillante iniciativa siempre de difundir la ciencia del derecho, y que obviamente siempre nosotros de manera amena, de manera humilde, ¿no? Y compartimos con los amigos que también siempre quieren adentrarse en nuestro conocimiento. Felicitaciones y muy agradecido por la invitación. Gracias, doctor Ichi. Marco, te doy la palabra. Bueno, ya para despedirnos, agradecer a todos los participantes y les recordamos que estén presentes a seguir nuestras redes sociales, tanto Instagram, Facebook y YouTube, a seguir sintonizando nuestro contenido, que a diario subimos cositas académicas y noticias relevantes. En nombre de la consultora Ítalo Félix Abogados, le deseamos muy buenas noches. Muchas gracias.